Antes de introducir al mensaje, permítame con ustedes leer el pasaje al cual vamos a enfocarnos hoy y así posteriormente entonces orar. Permítame leer con ustedes Gálatas. Acompáñenme a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21. Hoy solamente nos vamos a enfocar en el versículo 20, pero permítame leer por favor versículos 11 al 21. Dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu verdad. Padre Celestial, ayúdame en mi debilidad a poder exponer tu verdad. Señor, no soy yo, es tu palabra. Quita de mí todo residuo de soberbia, de altanería, de egocentrismo. No permitas que mi mente se inunde de alabanzas a mi propio nombre, sino que mi mente se inunde de tu verdad y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que así, a la hora de exponer tu verdad, todos nosotros podamos ser consolados, redarguidos, animados con la verdad del Evangelio. Sé que ya hemos escuchado muchas veces este versículo, Señor, pero eso no significa que no debamos volverlo a escuchar. Y si hemos sido indiferentes al Evangelio, si ya hemos caído en la superficialidad del Evangelio por nuestro pecado, perdónanos, Señor. Y te pedimos que ahora en este mensaje podamos contemplar la gloria de nuestro Salvador y la gloria de nuestro Señor. Te pido esto, Dios, en el nombre de nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Evangelio en sí es el punto focal de toda la vida cristiana. En ello nuestra vida se sostiene y sin él se derrumba. No hay fundamento más sólido en donde nuestra vida se puede edificar, puesto que la vida del creyente debe ser establecida en la verdad del Evangelio. Su mensaje es exclusivo y tiene como fin declarar un asunto importante. ¿Y cuál es este asunto? La gloria de Dios en la salvación de los pecadores. Es aquí en donde el plan, queridos hermanos, el plan soberano de Dios
traspasa las fronteras de nuestro entendimiento humano. La sabiduría divina se contrasta con la necedad de los hombres. La soberanía de Dios se eleva de manera infinita por sobre la incapacidad de los hombres, y la santidad y justicia de Dios se revelan paralelamente con su misericordia y su gracia. Esto es lo que el apóstol Pablo declaró inspirado una y otra vez en sus cartas. Cuando el Evangelio le fue revelado al apóstol Pablo por medio de Jesucristo o por el Señor Jesucristo, Pablo se dispuso a traspasar esta verdad de manera clara y sin alteraciones. Su ánimo pronto por predicar a Jesucristo y a este crucificado fue en momentos entorpecido, pero escuche bien, nunca absolutamente menguado. El reto actual, queridos hermanos, de nuestra iglesia y de toda la iglesia del Señor Jesucristo es exponer y defender las verdades del Evangelio una y otra vez. Una y otra vez. Ese siempre ha sido el reto de la iglesia. Ese siempre ha sido el reto de cada uno de los creyentes desde sus primeros años de existencia. Judas, en una de sus cartas, nos expone que nosotros debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, anunciada una sola vez a los santos. La lucha a la que nosotros hemos sido llamados, queridos hermanos, es agonizante. Agonizante. Debemos, si es necesario, gastar todo o todas nuestras energías en pos de contribuir en la proclamación, en la defensa y en el establecimiento de la verdad del Evangelio. Esto no es solamente una exhortación del apóstol, más bien dicho, de Judas, el escritor de Judas, sino también del apóstol Pedro. El apóstol Pedro también en su momento nos exhortó y nos animó y nos impulsó a que debemos, escuche bien, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, nosotros debemos estar listos para propugnar sólidamente la verdad frente a los escépticos, frente a las masas y a todo el que nos exija una respuesta de nuestra fe. Se debe de proteger el rebaño de Dios que está bajo el continuo ataque de los enemigos. Porque la falsedad y las sutilezas de lo que hoy llamamos modernidad presenta sus ataques continuamente en contra de las Escrituras. Escuche bien, la intensidad de la defensa debe ser ajustada con la intensidad del ataque. Y tenemos que reconocer que el ataque que estamos recibiendo hoy en relación al Evangelio es fuertísimo. Sea fuera de la iglesia o incluso puede ser dentro de la iglesia. Y esto es lo sorprendente. El pastor John MacArthur muchas veces cuando comenzó a escribir y a exponer las Escrituras, él declaró varias veces que lo que más le sorprendía es que tenía que defender el Evangelio no tanto por lo de afuera, sino por lo que estaba sucediendo adentro de la iglesia. El enemigo sabe que se implanta la duda en el corazón de la iglesia e incita a los santos a dudar de su veracidad, la veracidad del Evangelio y su exclusividad. Están propensos entonces a desertar, a apartarse, a desechar entonces el Evangelio y dar la espalda al único mensaje que salva y que transforma el corazón de los hombres. Porque el único mensaje que puede transformar y cambiar el corazón de un hombre es el Evangelio. No es la sociedad lo que puede transformar el corazón de un hombre. No es la filosofía lo que puede transformar el corazón de los hombres. No es la psicología lo que puede transformar el corazón de un ser humano. Es solo el Evangelio. Porque el Evangelio es el único mensaje que tiene el poder y la vitalidad para entonces dar vida a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados.
Los nefastos y drásticos efectos de la falsa enseñanza en el caminar cristiano son indescriptibles, queridos hermanos. Cuando el mensaje del Evangelio es distorsionado, también eso entorpece el caminar del cristiano de manera indescriptible. En esencia, escuche bien, en el corazón y mente se esparce como un cáncer, como una metástasis espiritual, en otras palabras. Ya sea legalismo o libertinaje, o sea, cualquiera sea la forma en que se distorsione el mensaje del Evangelio, esto es como un verdadero cáncer, una muerte inminente espiritualmente hablando. Afecta todos los sentidos espirituales y la vitalidad del cristiano y por supuesto del que no conoce a Jesucristo. Nubla la vista espiritual a tal punto, hermanos, de que nos cegamos totalmente. Es como un ruido agradable al oído, pero al fin de cuentas es como la hiel. La dulzura que expele las palabras divinamente inspiradas por Dios se mezclan con estas sutilezas y estas falsas enseñanzas. Se percibe un diluido, pero al fin de cuentas un infértil evangelio, porque no es el evangelio. Cuando tú quieres ocupar las escrituras y mezclarlo con otro tipo de cosas, eso no es el evangelio. Y esto, queridos hermanos, toma fuerza y trae muerte. Trae muerte. Y lo que Pablo hace en Gálatas es levantar su estandarte de la verdad, defender la verdad, exponer con vehemencia, con fuerza, con toda la fuerza necesaria en contra de las falsas presunciones de los que quieren pervertir el Evangelio. E incita y llama a los creyentes, exhorta e incluso reta a los creyentes a no desertar, a no desechar el Evangelio, sino mantenerse firmemente en el Evangelio. Y este mensaje del apóstol Pablo es vigente para la iglesia de hoy. No es del pasado, este mensaje es para la iglesia de hoy. Mantenerse firme en la verdad del Evangelio, aunque tú o otros no lo quieran, pero tú debes mantenerte firme en el Evangelio. Eso es lo que sostiene a la iglesia. Sin el Evangelio, la iglesia no se sostiene, se derrumba. Y eso es lo que necesitamos. El apóstol transmitió un mensaje claro de libertad en Cristo, pero los detractores del Evangelio un mensaje que esclaviza. Pablo con una vehemencia establece una interrogante. Y esto es lo que Pablo nos pregunta acá en Gálatas capítulo 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es evidente que Pablo solo propone la gracia de Dios como un medio para la salvación de los perdidos. Un autor llamado F.F. Bruce lo explica de esta manera, permítame citarlo. El Dios cuya gracia proclama a Pablo es el único Dios que hace maravillas. Crea el universo de la nada, resucita a los muertos y justifica a los impíos. Este último es el mayor de todos los milagros. La creación y la resurrección representan el poder del Dios vivo dando la vida, pero la justificación de los impíos es la primera vista una del carácter del Dios justo, juez de toda la tierra, que en sus propias palabras nos justificará. No justifica al impío. Pero precisamente en la cualidad de la gracia de Dios consiste en el hecho que en el mismo acto de extenderla al hombre que no la merece, Dios pone de manifiesto que Él es justo y que Él justifica a los de la fe en Jesucristo. El autor nos está mostrando la realidad de que la justicia del hombre no tiene los méritos para alcanzar entonces la justificación de Dios o la verdad de Dios. Pero Dios, que es justo y rico en su misericordia y su gracia, entrega esta verdad a los que están muertos en sus pecados y son justificados por fe. Dios es el que justifica y no nosotros. Malaquías nos dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es el que manifiesta su misericordia y gracia en el Evangelio.
Hoy, queridos hermanos, vamos a observar el pasaje de Gálatas 2:20, en la cual el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia y nos presenta las pruebas testimoniales que son las más evidentes de nuestra justificación en Cristo. ¿Quieres una prueba contundente de que has sido justificado en Cristo? El apóstol Pablo nos da 3 pruebas. 3 pruebas evidenciales, 3 pruebas testimoniales de que hemos sido justificados en Cristo y que solo los hombres pueden ser justificados en Cristo y en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en esta carta. El apóstol Pablo, desde luego, escribe esta carta porque se enteró entonces de que las iglesias de Galacia del sur, al parecer, se habían apartado rápidamente del mensaje del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 6, nos escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta expresión maravillado es una idea de desconcierto. Está estupefacto, está aturdido. Pablo no puede entender que los creyentes de Galacia, que habían escuchado el mensaje del evangelio por boca de Pablo y también por boca de Bernabé, ahora rápidamente, por voluntad personal, desechan el evangelio y dejan el evangelio. Y alejarse de Dios y de su evangelio. Y por supuesto, Pablo les declara que no es que exista otro. Hay un solo mensaje, hay un solo evangelio. No hay 2, no hay 3, no hay 4, no hay 5. Hay un solo mensaje del evangelio. Pero algunos han ingresado, los que son denominados judaizantes, han ingresado a la iglesia y han distorsionado entonces el mensaje del evangelio. Ellos enseñaban que sí, podías creer en Jesucristo, pero necesitabas algo más. Necesitabas circuncidarte, pero también cumplir todos los preceptos y las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Cristo más cumplimiento de las leyes. Pero hemos visto hasta ahora, y vamos a ver que en otros pasajes también el apóstol Pablo nos enseña que no necesitamos a Cristo y algo más. Solamente Cristo y nada más. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que enseña el Evangelio de Jesucristo. Porque nadie puede ser justificado por el cumplimiento de la ley, sino solamente por el oír con fe. Y eso es lo que Pablo acá nos muestra en este pasaje, un desconcierto de lo que está sucediendo con los creyentes de Galacia. Pero más adelante Pablo comienza entonces a enlistar hechos históricos con respecto a su vida, de cómo Dios reveló el mensaje del Evangelio a él y se lo entregó de tal manera que ahora él puede exponer el mensaje a otros, a los gentiles. Que no lo recibió por voluntad humana o por designio humano, sino que lo recibió entonces por voluntad divina. El Señor Jesucristo le reveló el Evangelio. Ahora, el testimonio que Pablo comenzó a entregar de sí mismo y de lo que había sucedido en su vida, primero tenía que ser respaldado también por otros. Cuando nosotros vemos el texto de Gálatas nos damos cuenta de esto. Y antes de considerar el pasaje en el cual nos vamos a involucrar hoy, en el capítulo 2, versículo 20, debemos considerar su contexto anterior. Como ya dije en un principio, Pablo comienza a hablar de la necesidad de que los creyentes se vuelven y se vuelquen al Evangelio. No obstante, el testimonio de Pablo debía ser respaldado por los líderes de la iglesia. Entonces necesitó Pablo entablar una relación de compañerismo con los que respaldarían la obra del Evangelio, la predicación del Evangelio de Pablo. Miren lo que nos dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Acompáñenme por favor allá al capítulo 2 de Gálatas. Recordemos que la antigua vida del apóstol Pablo estaba influenciada por el fariseísmo y por su ignorancia. Es por eso que el apóstol Pablo perseguía a los creyentes de la iglesia. Miren lo que nos dice acá el apóstol Pablo con respecto a su vida pasada.
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Acá el apóstol Pablo está haciendo un retroceso y les está exponiendo a los Gálatas lo que había sucedido con él. Yo era un judío, era un fariseo, irreprensible en algún sentido. Fariseo de fariseos, lo dice en otra de sus cartas. En cuanto a la ley, irreprensible, circuncidado el 8º día. Pero acá Pablo reconoce que él perseguía a la iglesia, respiraba amenazas en contra de la iglesia, como el libro de los Hechos nos menciona, por ignorancia, porque él no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios, que es misericordioso, y cuando a Dios le agradó, le reveló el mensaje del evangelio al apóstol Pablo. Le salvó, lo regeneró, lo transformó en camino a Damasco. Lo que sucedió en Damasco no fue una historia más en la vida de Pablo, sino que fue lo que marcó el antes y el después del apóstol Pablo. Y es aquí en donde entonces Pablo se le encomienda a predicar el evangelio a los gentiles. Ese mensaje que Jesucristo le entregó sin tacha, sin mancha, sino con toda claridad. Y por el cual Pablo entonces tenía que ahora predicar sin alteraciones. No obstante, vemos más adelante que el apóstol Pablo nos muestra un evento desafortunado en el proceso de la predicación del evangelio. Dice más adelante en el capítulo 2 que después de pasado 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Y comenzó entonces a reunirse con otros hermanos que tenían de alguna manera reputación del evangelio, y comenzó entonces a reunirse con ellos para estrechar lazos, compañerismo con estos hombres y con estos creyentes. Y eso es lo que nos dice más adelante el apóstol Pablo acá en este pasaje. Pero mire lo que nos dice acá. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fue entonces necesario el respaldo de los líderes de la iglesia para que Pablo y Bernabé continuasen en la predicación del evangelio. Fue necesario entablar una relación de compañerismo que fuese respaldada para entonces así Pablo seguir en la predicación a los gentiles. El evangelio, queridos hermanos, que el apóstol Pablo comenzó a predicar a los gentiles debía ser idéntico al mensaje que Pedro estaba comunicando a los judíos. No podría haber dos mensajes distintos. No podía haber un mensaje legalista para los judíos y un mensaje de libertad para los gentiles. No. Necesitaba que el mensaje fuese idéntico. ¿Por qué? Una pequeña diferencia. Escuche bien. Una pequeña diferencia podría causar división y no concordancia con el evangelio. De manera providencial vemos acá que sí hay concordancia en primera instancia. Hay compañerismo, dan su mano en estrechez por lo que Pablo está haciendo. Pero sorprendentemente, cuando nosotros seguimos leyendo el relato del apóstol Pablo, nos encontramos con que los cimientos de la iglesia ahora son removidos por lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasó? Veamos lo que nos muestra el texto. Pedro, que era un líder preeminente de la iglesia, alguien que era la autoridad, una de las autoridades más importantes, por no decir la más importante de la iglesia en ese momento, en su comportamiento puso en juego la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pedro? Veamos lo que nos muestra el texto.
comenzó en primer lugar a actuar de manera hipócrita. ¿Por qué? Por lo que Pablo entonces tuvo que de manera pública reprenderlo. Lo que hacía Pedro antes era relacionarse con los creyentes gentiles, ¿sí? Tenía comunión con ellos, incluso se juntaba con ellos posiblemente a comer y tener una relación estrecha con ellos. Estas diferencias étnicas y nacionales no estaban en juego, no había ningún estorbo con respecto a este tema. Pedro no estaba haciendo en ningún caso redarguido por la situación de reunirse con los gentiles, puesto que claramente Pedro entendía lo que era el Evangelio y que el Evangelio también había llegado a los gentiles. Pero hubo un momento en la vida de Pedro que él comenzó a ser un hipócrita y a comportarse de manera poco honesta. Pedro no estaba siendo verdadero en su comportamiento, ya que cuando llegaban los judíos de parte de Jacob, ¿saben lo que hacía? Pedro se apartaba. Cuando no estaban los judíos, se reunía con los gentiles, pero cuando cuando llegaban los judíos, Pedro se alejaba y no se juntaba con los gentiles. Eso es lo que hacía Pedro en su simulación, como nos dice acá el texto. Incluso el comportamiento de Pedro arrastró a Bernabé, a uno de los hombres más piadosos y más tiernos, queridos hermanos. El comportamiento de Pedro no solamente arrastró su propia vida, sino que a la de otros. Ahora, ¿qué afectaba esto? Mire lo que nos dice el texto en relación a este tema. Pero entonces, ¿qué es lo que disgustó a Pablo? ¿Qué es lo que le molestó a Pablo? Para que entonces tuviese que Pablo, escuche bien, reprender a un apóstol de manera pública. Esto fue una reprensión pública en frente de toda la iglesia. Eso es lo que sucedió. Y fue Pedro, para los que la Iglesia Católica lo llaman el primer papa. Por supuesto no es así. ¿Qué es lo que le molestó a Pablo? La razón por la que Pablo mostró su evidente descontento es porque, escuche bien, mire lo que nos dice el texto, porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué es lo que estaba Pedro incitando a otros? No andar rectamente conforme al Evangelio. Eso es lo que estaba pasando. Pedro en su hipocresía entonces estaba llevando a otros a no vivir rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro no era un laico, era un líder de la iglesia. Eso a nosotros nos debe advertir una cosa, que por más que algunos entiendan el Evangelio, incluso un líder de la iglesia podría tropezar y desviar a una congregación completa. Y Pedro estaba poniendo en juego la verdad del Evangelio. Y si Pedro seguía en este camino, entonces había una sola alternativa, que el mensaje que Pablo y Pedro estaban predicando era otro tipo de forma legalista de religión, nada más. No el mensaje que salva y transforma. Otro mensaje más, lleno y plasmado de buenas obras. Otra religión más en la que los hombres buscan la salvación por las obras. Así de sencillo. Entonces Pablo tenía que detener a Pedro, tenía que reprender a Pedro sobre esta situación. Esta expresión rectamente, que no andaban rectamente, viene de la palabra ortopodeo, que es una palabra compuesta de dos términos. Orthos, que significa derecho, y rectamente, o que significa la otra parte de la palabra pous, que significa pie. ¿Qué significa entonces andar bien, con la cabeza en alto? Otros eruditos traducen este versículo de la siguiente manera: no andaban por el camino recto hacia la verdad del Evangelio. Eso es lo que estaba sucediendo con Pedro y con otros. Es por eso que Pablo entonces reprende a Pedro de manera pública. Y es en ese contexto entonces en donde Pablo sitúa este versículo de Gálatas 2:20.
Es aquí en donde nosotros vamos a poder entender entonces el trasfondo del pasaje. Pablo quiere sentar las bases de que la justificación de los hombres es únicamente por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Y el comportamiento de Pedro entonces estaba entorpeciendo la predicación de este mensaje. Entonces Pablo acá nos muestra lo siguiente: que en otras palabras el comportamiento de Pedro arrastraría a otros a desestimar el Evangelio y sus implicaciones. Es esto lo que Pablo entonces está poniendo de manifiesto. Pero mire lo que nos dice ahora el apóstol Pablo en relación a la justificación por la fe. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Por supuesto que es, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí entonces encontramos esta declaración asombrosa del apóstol Pablo, una de las declaraciones más conmovedoras del apóstol Pablo en relación al Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora entonces, vayamos al texto de esta tarde. En primer lugar, la primera prueba testimonial de nuestra justificación, la primera prueba contundente de que hemos sido justificados, es que hemos sido crucificados juntamente con Jesucristo. O como el texto griego dice literalmente, hemos sido crucificados con Cristo. Esa es una prueba, y la primera prueba testimonial de que hemos sido justificados por la fe en el Hijo, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué significado tiene esta declaración? ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué es lo que nos dice Pablo en este pasaje? En primer lugar, deje primero dar algunas advertencias con respecto a este pasaje. Puesto que muchas veces se ha utilizado este pasaje de manera distorsionada y se ha malinterpretado este pasaje de muchas formas. Algunos han querido declarar y enseñar que el apóstol Pablo está enseñando lo siguiente. Pablo, según algunos, nos está exhortando a tomar nuestra cruz y caminar con ella en obediencia y sumisión. Si bien esa verdad bíblica la podemos desprender de otros pasajes bíblicos, Pablo no está hablando de esto acá. Pablo no nos está enseñando en este pasaje en particular a tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo en sumisión. Eso es verdad, pero no es lo que Pablo nos está enseñando acá. Pablo nos está mostrando en este pasaje con la expresión juntamente estoy crucificado, ¿sí? Otra cosa. La palabra o la expresión con Cristo estoy juntamente crucificado tiene su origen en la palabra griega sostauro, creo que es así como se pronuncia. En primer lugar encontramos esta palabra, por ejemplo, empleada cuando vemos a los dos hombres crucificados uno al lado de Jesucristo. Eso lo vemos nosotros en Mateo capítulo 27 y también Marcos capítulo 15. Vemos a Jesucristo en medio y a los dos ladrones crucificados el uno al lado del otro. Crucificado con, al lado de. Esa es la idea del pasaje que estamos mostrando acá. Pero este no es el caso en el que se emplea, por supuesto, acá, puesto que Pablo está ocupando esta expresión no de manera literal, sino de manera figurada. Eso es lo que Pablo nos está mostrando acá. Ahora, ¿qué Pablo nos está enseñando aquí? Escuche bien, esto es una declaración conmovedora, es una declaración contundente. Lo que realmente nos está enseñando es que nuestra unión con Cristo en su crucifixión es una realidad consumada. Eso es lo que nos está mostrando acá el apóstol Pablo. Que hace 2000 años atrás, nosotros fuimos crucificados, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo juntamente con Él en ese instante, en ese momento.
De manera misteriosa y de manera espiritual no lo podemos entender, pero eso es lo que sucedió ahí. Nosotros fuimos crucificados, nuestro antiguo yo fue crucificado con Cristo, juntamente con Cristo, en ese instante, en ese momento. Eso es lo que Pablo nos está enseñando en este pasaje. Cuando pusimos por voluntad divina la fe en Jesucristo, nosotros fuimos crucificados con Él en ese instante. Es difícil de explicar y de concebir, pero eso es lo que el texto nos está mostrando. El verbo he sido crucificado es un verbo perfecto en voz pasiva. La idea es que fue un evento pasado, pero con repercusiones permanentes e inalterables. Eso es lo que nos está enseñando acá el apóstol Pablo. Nuestro antiguo yo, que estaba bajo las demandas de la ley, incapacitado de librarse de la esclavitud de la ley y de su pecado, fue crucificado en ese mismo instante con Cristo. Entonces la muerte de Cristo fue la nuestra también. Murió Cristo en la cruz y nuestro viejo hombre también murió en ese momento. Esto es difícil de entender y concebir, pero eso es lo que sucedió en la cruz. Jesucristo murió y nosotros también fuimos muertos. Su muerte fue también la nuestra, por lo tanto, el poder operante del pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, los que hemos muerto verdaderamente en Jesucristo. Eso es lo que sucedió en ese momento. Así que nuestro viejo yo y nuestro antiguo yo ha muerto totalmente. Ya no tiene potestad sobre nosotros. El antiguo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Por lo que su poder operante entonces en nosotros ya no tiene nada que hacer. Sabemos que todavía existen residuos de pecado en nosotros que nos incitan y nos mueven a pecar entonces. Pero recordemos que el apóstol Pablo nos está enseñando esto acá. Recordemos que nosotros, según las Escrituras, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2. Estábamos incapacitados de salvarnos a nosotros mismos, puesto que estábamos muertos espiritualmente. Yo siempre ocupo esta frase, pero para mí me quedó marcada cuando el doctor Sproul enseñó con respecto al pecado. El doctor Sproul nos enseñó en su momento que el hombre está podrido hasta el núcleo. Podrido hasta el núcleo. Y que no tiene capacidad de cumplir la ley entonces, puesto que vive bajo el pecado y en la esclavitud del pecado. Es así como nosotros vivíamos. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Era una forma de vida, una forma de comportamiento en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que nos está mostrando acá el apóstol Pablo. Al ser Adán cabeza federal de la humanidad, su pecado fue traspasado a todos los hombres. Por tanto, todos están en sus pecados. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 21, nos declaró que éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Eso es lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Esto describe, por supuesto, nuestro estado pasado. Así estábamos nosotros en nuestro pasado. No obstante, esto no es lo único. La ley santa de Dios apuntaba directamente en nuestra contra. Sus exigentes demandas nos condenaban, puesto que la ley es un reflejo de la santidad y la justicia de Dios. Nos acusaba la ley de Dios, puesto que la ley de Dios es justa y santa. Por consecuencia, estábamos incapacitados de cumplir la ley de Dios. Quiero hacer la siguiente pregunta. Si nosotros quisiéramos prescindir de Cristo y desechar a Cristo y decir que no necesitamos a Cristo para nuestra salvación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuche bien. Si nosotros queremos prescindir absolutamente de la muerte de Cristo para nuestra salvación,
nos queda una sola alternativa, una sola. Cumplir la ley perfectamente y sin falta alguna desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Si quieres prescindir de Cristo, si quieres desechar a Jesucristo, entonces debes cumplir la ley a cabalidad, perfectamente. Deséchalo, pero entonces cumple toda la ley. El problema es, ¿puedes? No. Y si no puedes cumplir la ley, entonces ¿qué te queda? Te queda Cristo, nada más. Solo Cristo. ¿Qué más necesitas? Nada más. Es por eso que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz, también nuestro antiguo yo fue crucificado ahí, porque era la única forma. Es una realidad espiritual que no podemos entender a cabalidad, pero esa es una realidad. Cristo vivió perfectamente y cumplió toda la ley. Él era el único capaz de cumplir las exigencias de un Dios santo, puesto que Él es santo. Con la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios satisfizo la ira de Dios y el castigo por el pecado. Fue derramado en su Hijo y la deuda fue totalmente cancelada. Tetelestai, todo ha sido pagado. Eso es lo que sucedió en la cruz. Entonces Pablo se consideró totalmente muerto porque él juntamente con Cristo fue también crucificado. Su antiguo yo fue crucificado y muerto de tal forma que ya no tiene dominio sobre él. Para los que en verdad han puesto su fe en Jesucristo, su antiguo yo ha muerto. Ya no tiene poder sobre nosotros. Por lo que no podemos poner excusas en decir es que no puedo, sí. En tus fuerzas no puedes, pero con Cristo sí puedes. Con Él puedes. Es por eso que el apóstol Pablo en otros de los pasajes de Efesios nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque sabe perfectamente que solo tendremos victoria sobre nuestro pecado con las fuerzas y el poder de Dios. Esta es la primera prueba testimonial de nuestra justificación y es que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hemos sido declarados justos en el tribunal de Dios, puesto que la justicia de su Hijo, la justicia de Jesucristo fue puesta a nuestra cuenta. Y nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo puede declarar, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que sucedió en la cruz es que nosotros también fuimos crucificados con Cristo, nuestro antiguo yo. Nuestro antiguo yo. Esa es la primera prueba entonces, testimonial de que hemos sido justificados en Cristo. ¿Cuál es la segunda prueba? La segunda prueba de que hemos sido justificados en Cristo es que Jesucristo está presentemente y de manera viva en nosotros. La presencia vivificante de Cristo. Esta es la segunda prueba testimonial que Pablo nos entrega en este pasaje. Este pasaje tiene como intención poder cambiar tu mirada del cristianismo. Este pasaje tiene la intención de volcar tu mente y puedas concebir que el cristianismo no es cualquier cosa y que la vida en Cristo es distinta. La segunda prueba entonces de nuestra justificación es que Jesucristo vive en nosotros. Mire lo que nos dice el pasaje de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi antiguo yo fue entonces crucificado, está muerto. Ya no tiene potestad sobre nosotros. Pero mire lo que nos dice acá el texto. Más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Al haber sido crucificado el viejo hombre, el apóstol Pablo
nos declara que ha muerto, por lo tanto se nos ha otorgado una nueva naturaleza. Hemos sido hechos una nueva creación y el antiguo orden ya no tiene dominio sobre nosotros. Las palabras de Pablo aquí entonces nos está mostrando lo siguiente, que Cristo vive en nosotros. Su presencia vivificante, su vida en Él está en nosotros. Ahora, ¿por qué sabemos que Cristo vive en nosotros? Porque recordemos que Jesucristo no fue solamente crucificado y sepultado, sino que las Escrituras también nos enseñan que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vive. Fuimos muertos con Cristo, pero también hemos sido resucitados en Él. Eso es lo que nos dice Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Lo que nosotros podemos ver de Gálatas 2:20 de manera condensada, lo vemos de manera exhaustiva en el capítulo 6 de Romanos. Espéreme un momento antes de pasar a ese pasaje. Pablo es claro en decir que entonces Cristo vive en nosotros. Nosotros estábamos unidos en su muerte, pero además estamos unidos en su resurrección. Recordemos que Cristo murió, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos enseña Pablo en 1 de Corintios 15. ¿Qué nos dice 1 de Corintios 15? Acompáñenme allá, por favor. Un pasaje importantísimo que también resume entonces el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 de Corintios 15 nos dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por consecuencia, si Jesucristo resucitó, entonces Él vive, puede vivir en nosotros. Nuestra vida no está cimentada en la verdad de Cristo, está cimentada en la verdad de Cristo que vive y que su presencia permanente a través de su Santo Espíritu mora en nosotros. Recordemos que el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ¿qué les dijo a sus discípulos? Yo me iré, pero no os dejaré solo, enviaré al Consolador. Al Consolador. Jesucristo mora en nosotros, mora en el creyente por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Los residuos de nuestro pecado pasado se pueden volver a manifestar una y otra vez, pero recuerden que ya no tienen poder sobre nosotros. Ahora, el poder gobernante en el creyente no es el pecado, sino que se supone que el poder gobernante en el creyente es Cristo mismo y su vida en nosotros. Y eso se manifiesta en buenas obras y en el cumplimiento de las Escrituras. El viejo hombre ya no existe, no obstante, sus hábitos aún están perdurando. Todavía existen, todavía luchamos en contra de nuestro pecado. Si alguien me dice acá que no está luchando con su pecado, podemos ir a la oficina y conversar un rato. Las Escrituras nos dicen que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que el apóstol Juan nos enseña. En esta vida estamos en un proceso de santificación en curso, en camino, para que al final, en la glorificación, nos asemejemos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo debemos nosotros percibir nuestra vida en Cristo, ahora que Cristo vive en nosotros y mora en nosotros a través de su Espíritu? En primer lugar, esta nueva vida en Cristo es una vida activa. No es una vida pasiva. Como nos dijo nuestro hermano Juan Francisco, ocupó la palabra quietista. ¿Sí? Nuestra nueva vida en Cristo es activa, no es estática, no es contemplativa, en la cual esperamos que Jesucristo haga todo y nosotros no hacemos nada. Desde luego nuestra salvación lo hizo todo, pero las Escrituras no solamente tienen pasajes en donde nos exponen las bendiciones espirituales, sino también las Escrituras exponen demandas espirituales, en las cuales nos manda a cumplir su palabra.
Así que la nueva vida en Cristo, vivificada y fortalecida por Cristo, debe ser una vida activa. El que dice tener una nueva vida en Cristo y su vida no cambia, lo llamo a que examine su fe. La verdad, la vida, la nueva vida en Cristo es una vida eterna, es una vida permanente. No es una vida que se pierde, sino que es una vida eterna. Eso lo vemos en variados pasajes de las Escrituras. Un pasaje que para mí siempre es apropiado para reconocer la verdad de que la vida es eterna, es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8. Porque ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él es la garantía de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Nuestra vida es eterna, puesto que la vida que se nos otorgó por medio de Cristo es eterna. Si Cristo vive eternamente, nosotros también viviremos eternamente por Él. No por los méritos personales, sino por los méritos de Cristo. Y con esto quiero exhortarles, queridos hermanos, que si estás luchando con tu pecado, recuerda que si eres creyente, Cristo está en ti, presente y continuamente en ti. Si estás peleando de manera incesante con tu pecado, recuerda que el Espíritu de Cristo mora en nosotros y que nos ha otorgado su palabra y que nos ha dado todos los recursos espirituales para pelear en contra de nuestro pecado y tener victoria en contra de nuestro pecado. Esta es una vida activa, es una vida eterna. Esta vida en Cristo es una vida santa. Posicionalmente, por la gracia de Cristo, hemos sido declarados justos y santos delante del tribunal de Cristo. Pero también somos llamados a santificarnos continuamente. El que dice ser santo, santifíquese más. Como lo vimos también el domingo pasado, santifíquese más. Esta vida nueva en Cristo y vitalizada y avivada por Cristo es una vida de dependencia. No es una vida independiente de Jesucristo. Algunos creen que pueden vivir la vida cristiana sin Cristo. ¿Qué es eso? No tiene sentido. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si vives sin Cristo? El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. Esta es una vida de dependencia en Cristo. Dependemos absolutamente de Él para la batalla, para la vida diaria, para la pelea en contra de nuestros pecados. No puedes prescindir de Cristo para la vida cristiana. No puedes desecharlo, dejarlo al lado. Porque para tu salvación necesitaste de principio a fin a Jesucristo. Y para vivir en la vida cristiana sigues necesitando de Cristo. Solo Cristo, hermanos, y su palabra. No necesitamos más. Esta vida, nueva vida en Cristo, es una vida de sumisión, de sometimiento, en la cual nuestros deseos egoístas entonces deben ser eliminados. Nuestro antiguo yo ya no opera de manera esclavizante, pero todavía nos incita a ser egoístas. Eso yo lo veo continuamente en la semana, en mi trabajo, en la casa, con mi esposa, con Lucas. El egoísmo aflora rápidamente en muchas de las cosas que hago en casa. Cosas tan simples como cuando escucho: mi amor, ¿podrías ayudarme a lavar la loza? Y lo primero que digo: ¿en serio? Pero si estoy estudiando. ¿No ves que estoy estudiando las Escrituras? En mi mente. No se lo digo a ella, pero aquí está. Es una vida de sumisión, pero también es una vida de privilegios, en la cual hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero también es una vida de demandas espirituales.
Permítame leer con ustedes Romanos capítulo 6, que es un pasaje paralelo, el cual nos muestra a nosotros lo que ya hemos visto hasta ahora en Gálatas 2:20. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es: en ninguna manera, no se te ocurra pensar así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en su semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo yo, o nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, por Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué podemos tener victoria en Jesucristo? Porque Jesucristo ha resucitado. Porque en palabras sencillas, Jesucristo venció. Jesucristo venció. Es por eso que podemos tener victoria. Por su presencia vivificante en nosotros. Entonces nuestro viejo yo ha sido crucificado, pero ahora nuestro nuevo yo, que soy yo, mi antiguo yo murió, pero ahora sigo siendo otro yo, distinto al antiguo yo, perdón, somos distintos ahora. Entonces nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, pero se nos ha impartido una vida nueva en Cristo, en la cual la presencia del Espíritu Santo nos impulsa, nos energiza continuamente a pelear y a batallar contra nuestro pecado que todavía está en nosotros. Pero ahora debemos ver la tercera prueba de nuestra justificación. La última y tercera prueba de nuestra justificación es el amor de Cristo y su muerte sustitutiva. Y aquí es en donde se sientan todas las bases del Evangelio. El amor de Dios, el amor de Cristo y su muerte en lugar nuestro. Mire lo que nos dice Pablo en Gálatas 2:20. Otra vez, acompáñeme por favor a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. El antiguo yo ya murió. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si se da cuenta de la cantidad de proverbios personales que el apóstol Pablo ocupa. Este pasaje, este versículo es muy personal, en el cual Pablo expone su corazón, por el cual su verdad o la verdad del Evangelio inundó su mente en lo que había sucedido con él. Pero lo que Pablo nos está declarando acá también es la realidad de que el amor de Cristo se manifestó en su entrega voluntaria por nosotros. La vida del apóstol Pablo había sido marcada por la verdad más increíble. El Cristo, el Hijo de Dios, el primogénito de entre todos los muertos, el primogénito de toda la creación, la imagen misma de su sustancia, se había entregado voluntariamente en amor por todos los que creen en Él. La prueba más sólida, escuche bien, de nuestra justificación es la entrega de Jesucristo por amor a los pecadores. ¿Quieres pruebas de que Jesucristo murió por nosotros o que Dios nos justifica? Aquí tienes una.
Pero las palabras de Pablo son evidentemente ya, como dije, personales. Pablo declara que Cristo es el mismo el cual le amó y se entregó a sí mismo por él. Pero esta verdad no es solamente con respecto a Pablo, sino para con todos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. En este pasaje se declara que el fundamento del sacrificio de Cristo en la cruz es su amor incondicional. Por amor se entregó a nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. ¿Qué nos dice Pablo en Efesios capítulo 5 con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Mire lo que nos dice, por favor. Acompáñeme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos dice lo siguiente. Así que como Cristo, versículo 24 del capítulo 5. Capítulo 5 de Efesios, versículo 24. Así que como Cristo está, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero mire lo que nos dice el versículo 25. Para ejemplificar el amor que el esposo debe tener para con su esposa. ¿Cuál es el mayor ejemplo y paradigma del amor cristiano? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que nos dice Isaías 700 años antes de que sucediera eso con Jesucristo. Voluntariamente Cristo se entregó por la iglesia, en sumisión al Padre. Recordemos la oración del Getsemaní. Con temor y temblor Jesucristo comenzó a orar. Sudó gotas de sangre. Pero Jesucristo dijo: si es posible que de mí pueda librarme de esta copa, que así sea, pero que se haga tu voluntad, Padre. Porque Él sabía que en ese momento, en la cruz, toda la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Todo el castigo por nuestros pecados iba a ser derramado en nuestro Salvador, en nuestro precioso Señor Jesucristo. Pero Él voluntariamente se entregó en la cruz por amor a nosotros. Bajo la voluntad divina, bajo el diseño divino, bajo la obra de redención de Dios, Jesucristo se entregó por nosotros. Gálatas 4 nos dice que Jesucristo se entregó por nosotros, o fue enviado por Jesucristo, o dado por el Padre en el momento preciso. Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 4, versículos 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo vino en el momento exacto, vino en el momento que Dios estableció soberanamente, para que nosotros, que estábamos sometidos a la ley, esclavizados por la ley, condenados por la ley, nosotros fuésemos librados. Jesucristo voluntariamente se sometió a la ley para cumplirla. La cumplió a cabalidad, no faltó en nada, no falló en nada. Y como cordero sin mancha y sin arruga y sin defecto, se entregó por la iglesia en amor, por nosotros, para salvarnos. Gloria a Dios por eso. Por amor. Por amor, mire lo que Pablo nos dice al principio de esta carta. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Conforme a qué voluntad se entregó el Hijo?
conforme a la voluntad del Padre. Jesucristo mismo dijo de sí mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Más adelante, Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo esto sucedió como una manifestación de su amor eterno. Él es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Aquí están entonces las pruebas testimoniales de nuestra justificación. En primer lugar, nuestra unión con Jesucristo en su crucifixión. En segundo lugar, la presencia vivificante de Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros. Y el amor de Cristo y su muerte en lugar nuestro. Aquí tienes 3 pruebas de que has sido justificado en Cristo. Pero también tienes 3 pruebas de que puedes ser justificado en Cristo. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, te llamo a que lo hagas ahora. Si no te has arrepentido de tus pecados, por amor a Cristo, por amor a su Evangelio y por amor a tu nombre y a ti, te llamo a que te entregues a Jesucristo. Porque recuerda que tienes 2 alternativas. O te entregas a Cristo o cumples la ley a cabalidad. El problema es que la segunda no la puedes hacer. Entrégate a Cristo, entrégate a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y para nosotros los creyentes, aquí tenemos una esperanza viva y eterna. Nuestros pecados han sido cancelados. Jesucristo mora en nosotros permanentemente por su Espíritu. Y recordemos que somos salvos por amor de Cristo y porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Glorioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luchemos por la exclusividad entonces del Evangelio. Mantengámonos firmes en el Evangelio de Dios. Caminemos la senda del Evangelio de Jesucristo y mantengamos la esperanza en dicho Evangelio. Y aquí estas pruebas de nuestra justificación. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por este pasaje tan glorioso. Sé que podemos decir mucho más incluso solo de este versículo. Pero gracias porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre, por esa verdad. Gracias por tu amor infinito y gracias por el amor de Cristo que voluntariamente se entregó por nosotros. Ayúdanos a recordar diariamente el Evangelio en medio de nuestras luchas con el pecado. Cuando Satanás nos quiera apuntar con el dedo de su acusación, que nosotros podamos estar convencidos de que Jesucristo es el que justifica y de que Jesucristo está a nuestro lado. Y de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y de que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias, Señor, por tu verdad inalterable. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando contra los residuos de nuestro pecado que todavía están en nosotros. Y te pido en tu gracia que los que hoy han escuchado este mensaje y todavía no conocen a Jesucristo, tú les reveles la verdad del Evangelio y que su corazón, que está endurecido y oscurecido por su maldad, pueda ser alumbrado con la verdad del Evangelio y ellos puedan entregar sus vidas a Jesucristo. Te pido esto y te doy gracias por los méritos del único que tiene méritos, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.